Las ruedas oxidadas de la bicicleta chirriaban en la madrugada costarricense, cada pedaleo una agonía que atravesaba el abdomen consumido de don Aurelio Campos. 76 años de vida, 58 de ellos montado en esa misma bicicleta, repartiendo leche por los caminos polvorientos de Cartago. Pero esta madrugada del 15 de agosto, día de la Virgen de los Ángeles, patrona de Costa Rica, cada movimiento era una batalla contra la muerte que ya había comprado boleto de ida en su cuerpo. El cáncer de próstata en estadio 3 lo había convertido en un esqueleto viviente. 48 kilos de piel estirada sobre huesos que alguna vez sostuvieron a un hombre robusto, orgulloso de su trabajo honesto. Los médicos habían sido claros 8 meses atrás. Don Aurelio necesita tratamiento urgente, 8 millones de colones. Sin eso, le quedan 8 meses, tal vez menos. 8 millones de colones. $14,000 estadounidenses. Una fortuna inalcanzable para un hombre que ganaba 12,000 colones diarios vendiendo los 15 litros que producían sus 2 vacas ancianas. $21 al día. Apenas suficiente para alimentar a las vacas y comprar las pastillas que hacían el dolor más llevadero, aunque nunca lo eliminaban. «Señor», tosía don Aurelio mientras pedaleaba en la oscuridad previa al amanecer, «si hoy es mi último día, que al menos pueda repartir esta leche. La gente necesita hacer sus desayunos especiales por la Virgen». La sangre manchó su pañuelo cuando tosió de nuevo. No importaba. Nada importaba ya excepto seguir pedaleando, porque detenerse significaba rendirse, y don Aurelio Campos nunca se había rendido, ni cuando su esposa María Elena murió hace 22 años de un infarto fulminante, dejándolo solo con 4 hijos adolescentes, ni cuando esos mismos hijos, ya adultos, emigraron a Estados Unidos hace 15 años y lo borraron de sus vidas como se borra un error de una pizarra. Roberto, el mayor de 43 años, trabajaba en construcción en Texas. Marta, de 41, era enfermera en California. Los gemelos, Carlos y Luis, de 38, tenían un restaurante en Florida. Prósperos, exitosos, ausentes. En 15 años, ni una llamada, ni $1 enviado, ni un «¿Cómo está papá?». Solo mensajes esporádicos en Navidad diciendo «Venda la finca, papá, ya está viejo, reparta el dinero entre nosotros y váyase a un asilo, no sea terco». La finca, 3 hectáreas de tierra verde donde su abuelo sembró café en 1890. Donde su padre crió vacas desde 1920, donde él mismo nació en 1949. La tierra que sus hijos veían solo como billetes, pero que para él era raíces, historia, sangre. «Moriré aquí», repetía cada vez que insistían. «Esta tierra es de mi padre y de mi abuelo, no la vendo». Así que dejaron de insistir y dejaron de llamar. Lo abandonaron. 4 hijos que alguna vez montó en esa misma bicicleta para llevarlos al doctor cuando tenían fiebre, que abrazó cuando lloraban, que alimentó con el sudor de su frente. Ahora lo consideraban un estorbo, un viejo terco que se interponía entre ellos y su herencia. El camino ascendía hacia la montaña. Don Aurelio tosió sangre de nuevo, pero sus piernas seguían pedaleando. Los bidones de aluminio tintineaban en el portaequipajes. 15 litros, 8 clientes regulares, 800 colones por litro, 12,000 colones que debían durar todo el día, alimento para las vacas, un poco de arroz y frijoles para él, las pastillas contra el dolor. Las 5 de la mañana. El cielo comenzaba a teñirse de violeta sobre las montañas. A lo lejos, las campanas de la Basílica de los Ángeles repicaban llamando a la primera misa. Miles de peregrinos llegarían hoy a Cartago para honrar a la Virgen Negrita. Era día festivo, día de familia, día de abundancia para quienes tenían familia.
Don Aurelio pedaleaba solo. El dolor en su abdomen era como vidrios molidos. El tumor en su próstata había crecido tanto que apenas podía orinar. Los médicos le habían dicho que eventualmente el cáncer bloquearía completamente su sistema. Muerte lenta, agonizante. Pero él había elegido morir pedaleando, morir trabajando, morir con dignidad, aunque fuera solo. Virgen Santísima, susurraba mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas hundidas. No pido curación. Ya sé que mi tiempo terminó. Solo pido no morir completamente solo. Que aunque sea mis vacas, mi manchada y mi canela, estén conmigo cuando me vaya. Que alguien cierre mis ojos. Ni siquiera pedía por sus hijos. Ese dolor era más profundo que el cáncer. El abandono de un hijo duele más que cualquier tumor, porque el cáncer ataca el cuerpo, pero el rechazo de la sangre propia destroza el alma. Tenía 9 nietos que nunca había conocido. Roberto tenía 3 hijos, Marta 2, Carlos y Luis 2 cada uno. 9 rostros que solo había visto en fotografías viejas que sus hijos enviaron años atrás, antes de que el silencio se volviera permanente. 9 niños que probablemente ni sabían que tenían un abuelo en Costa Rica, un abuelo que los amaba sin conocerlos, que oraba por ellos cada noche, aunque sus padres lo hubieran borrado de la historia familiar. La bicicleta avanzaba lentamente. Don Aurelio se detuvo un momento jadeando. El mundo giraba, las fuerzas lo abandonaban, se aferró al manubrio para no caer. «Solo un poco más, Aurelio», se dijo a sí mismo. «Solo entrega la leche y luego puedes descansar». Pero en el fondo sabía que descansar significaba morir, y estaba listo. 76 años era suficiente, 58 años pedaleando era suficiente, 22 años de viudez era suficiente, 15 años de abandono era suficiente, todo era suficiente. Montó de nuevo en la bicicleta y continuó. El camino lo conocía de memoria. Primera parada, Doña Cecilia, 2 litros. Segunda, Don Marcos, 1 litro. Tercera, la familia Mora, 3 litros. Y así sucesivamente. 8 familias, 15 litros. 12.000 colones. Otro día de supervivencia. El sol comenzaba a asomar cuando llegó a la primera casa. Doña Cecilia, una señora de 65 años, lo esperaba en su porche con sus 2 recipientes vacíos. «Don Aurelio, ¿cómo amaneció?», preguntó ella, pero su sonrisa se congeló al verlo. «Ay, Dios mío. Don Aurelio, usted está peor». «Estoy bien, doña Ceci», mintió él mientras vertía la leche. «Solo un poco cansado». «Usted no debería estar trabajando». Ella negó con la cabeza. «Debería estar en un hospital». «Los hospitales son para quien tiene dinero, doña Ceci. Yo solo tengo esta bicicleta y estas vacas, y mientras pueda pedalear, seguiré repartiendo leche». Ella le pagó los 1.600 colones con los ojos húmedos. Don Aurelio guardó el dinero en su bolsillo rasgado y continuó su ruta. Segunda casa, tercera casa, cuarta casa. En cada parada, las mismas miradas de lástima. En cada despedida, el mismo pensamiento no verbalizado. Este es el último día que vemos a don Aurelio. Ya había entregado 11 litros. Le quedaban 4 para los últimos 3 clientes. Pero el camino se volvía más empinado, más difícil. El sol ya estaba alto, calentando la mañana festiva. A lo lejos se escuchaban las campanas de la basílica y el murmullo de miles de fieles que peregrinaban. Don Aurelio se detuvo bajo un árbol de Guanacaste para recuperar el aliento. Se sentó en el borde del camino, jadeando, tosiendo. La sangre manchaba su camisa blanca. El dolor era insoportable. Las pastillas habían dejado de hacer efecto hace horas. «Señor Jesús», susurró mirando al cielo, «si me vas a llevar, llévame ya. No me hagas sufrir más». Pero algo dentro de él se resistía.
Todavía tenía 4 litros por entregar. Todavía había 3 familias esperándolo. Todavía su trabajo no terminaba. Se levantó con esfuerzo, montó de nuevo en la bicicleta y continuó pedaleando. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre caminaba por el camino polvoriento, descalzo, con ropa rasgada y sucia. Aparentaba unos 40 años, rostro curtido por el sol, cabello largo y despeinado. Caminaba lentamente, como quien ha caminado días enteros sin descanso. Don Aurelio frenó junto a él. «Buenos días, hermano», saludó el anciano. «Va muy lejos. Necesita que lo lleve». El forastero se volvió hacia él. Sus ojos eran oscuros, profundos, como pozos sin fondo. Había algo en esa mirada que hizo que don Aurelio sintiera un escalofrío inexplicable. «Buenos días, don», respondió el hombre con voz suave. «No, gracias. Pero, ¿usted vende leche?» «Sí, señor. 800 colones el litro». El forastero buscó en sus bolsillos. Los revisó todos. Estaban vacíos. Su rostro se ensombreció con una tristeza que don Aurelio reconoció inmediatamente. La tristeza de un padre que no puede alimentar a sus hijos. «No tengo dinero, don», admitió el hombre bajando la mirada. Mis hijos no han tomado leche en 2 semanas. Están desnutridos. El médico me dijo que si no les doy alimento nutritivo pronto...» No terminó la frase. No hacía falta. Don Aurelio conocía ese dolor. Había sentido ese mismo nudo en el estómago cuando sus propios hijos eran pequeños y apenas alcanzaba el dinero para alimentarlos. «¿Cuántos hijos tiene, hermano?», preguntó don Aurelio. «4, don. Gemelos de 3 años, uno de 5, uno de 7. 4 hijos, como los suyos, 4 bocas hambrientas, 4 niños que dependían de un padre sin dinero». Don Aurelio miró los bidones en su bicicleta. Le quedaban 4 litros. 4 litros que valían 3.200 colones. Su comida de 2 días, la diferencia entre comer algo mañana o pasar hambre. Pero miró al forastero. Vio en sus ojos la desesperación. Vio al padre que él había sido décadas atrás, luchando por mantener a flote a su familia después de que María Elena muriera. Vio el amor de un padre dispuesto a cualquier cosa por sus hijos, y supo lo que tenía que hacer. «Hermano», dijo don Aurelio con voz firme, «llévelo sin pagar. Son 4 litros, ¿verdad?» El forastero levantó la mirada incrédulo. «¿Cómo dice, don? Que lleve 4 litros para sus hijos, sin pagar. No dejaré que esos niños sigan sin leche». El hombre negó con la cabeza, las lágrimas brotando de sus ojos. «No, don, no puedo aceptar. Usted se ve enfermo, muy enfermo. Necesita ese dinero para medicinas, para comida». Don Aurelio sonrió, una sonrisa débil, cansada pero genuina. «Hermano, yo ya estoy viejo. Ya me estoy muriendo. Tengo cáncer de próstata estadio 3. Los doctores me dieron 8 meses y ya pasaron 7, pero sus hijos están pequeños. Necesitan crecer fuertes. Necesitan vivir. Yo ya no importo». Las lágrimas rodaron por las mejillas del forastero. Se acercó a don Aurelio y puso sus manos sobre los hombros del anciano. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué me das esto muriendo de cáncer? ¿Por qué te sacrificas por un desconocido?» Don Aurelio sintió las lágrimas en sus propios ojos. Porque yo tuve 4 hijos también. Los alimenté toda mi vida. Pero ellos me abandonaron. Se fueron a Estados Unidos hace 15 años y nunca volvieron. Nunca llamaron. Me olvidaron. Tengo 9 nietos que nunca he conocido, y mientras yo me muero solo aquí, ellos viven bien allá. Sus hijos probablemente toman leche todos los días». Su voz se quebró. «No quiero que sus hijos sufran como yo sufrí. No quiero que usted sienta el dolor que yo siento. Si puedo hacer que aunque sea 4 niños tomen leche hoy, aunque me cueste mi comida, vale la pena». Don Aurelio comenzó a verter la leche en los recipientes del forastero.
4 litros. Todo lo que le quedaba excepto lo que ya había comprometido entregar. El hombre lo observaba en silencio. Había algo extraño en su mirada ahora, algo que brillaba más allá de las lágrimas. Cuando terminó de verter el último litro, don Aurelio levantó la vista, y lo que vio lo dejó paralizado. Los ojos del forastero brillaban, no con lágrimas, sino con una luz real, física, imposible, una luz dorada que emanaba de sus pupilas como si tuviera soles en miniatura dentro de ellas. «Tú que das tu alimento muriendo de cáncer», dijo el forastero, y su voz ahora resonaba con un poder que hacía vibrar el aire. «Mereces vida plena y familia restaurada». Antes de que don Aurelio pudiera reaccionar, el hombre extendió su mano y tocó el abdomen del anciano. Un calor abrasador estalló en el cuerpo de don Aurelio. No era dolor. Era como si el sol mismo hubiera entrado en su próstata. Sintió cómo el tumor, ese monstruo que lo había torturado durante 3 años, se disolvía. Literalmente se desintegraba, se evaporaba, desaparecía como hielo bajo el fuego. El dolor que había sido su compañero constante desapareció en un segundo. La debilidad que arrastraba sus huesos se evaporó. La fatiga que aplastaba sus pulmones se disipó como niebla bajo el sol. Don Aurelio cayó de rodillas, jadeando, sintiendo cómo la fuerza regresaba a su cuerpo, como un río que había estado represado y súbitamente era liberado. ¿Qué me hizo?», balbuceó mirando al forastero. El hombre sonrió, y en esa sonrisa, don Aurelio vio algo que lo hizo llorar como no había llorado en décadas. Vio amor, amor puro, absoluto, incondicional. El amor que había anhelado de sus hijos y nunca recibió. El amor que había buscado en la soledad de sus noches y nunca encontró. «Tus hijos vienen hoy», dijo el forastero con voz serena. «Roberto, el mayor, tuvo un sueño anoche. Yo le dije, tu padre se muere solo mientras ustedes viven bien. Es tiempo de volver. Están en un avión ahora. Llegan al aeropuerto Juan Santamaría a las 4 de la tarde. Ve a buscarlos. Reconcíliense». Don Aurelio negó con la cabeza, incrédulo. No es posible. Ellos no vendrían. Vienen. Te lo prometo. Porque yo cumplo mis promesas. El forastero se dio la vuelta para irse, dio 3 pasos, y ante los ojos de don Aurelio, simplemente desapareció. No se alejó caminando. No se escondió detrás de un árbol. Literalmente se desvaneció en el aire como humo llevado por el viento. Don Aurelio se quedó de rodillas en el camino polvoriento, temblando, tocando su abdomen. El tumor había desaparecido, el dolor había desaparecido, podía sentir su cuerpo vivo de nuevo, pulsando con una energía que no sentía desde hace años. «Dios mío», susurró. Era él. Se levantó lentamente, mareado no por debilidad, sino por el shock. Miró hacia su bicicleta. Los bidones que habían quedado vacíos después de darle la leche al forastero estaban llenos, rebosantes de leche blanca, cremosa, imposible. Don Aurelio se acercó corriendo, incrédulo. Metió su mano en uno de los bidones. Era leche real, 60 litros donde solo había quedado vacío. Y en la canasta de la bicicleta, donde solo había trapos viejos, ahora había un sobre grueso. Con manos temblorosas, don Aurelio lo abrió. 10 millones de colones, 200 billetes de 50.000 colones, 17.500 dólares estadounidenses. Una fortuna. Más dinero del que había visto en toda su vida. Y debajo del dinero, un documento notarial con el sello oficial de la Municipalidad de Cartago. Finca Campos, registrada como patrimonio familiar intransferible.
Los herederos no pueden vender esta propiedad. Pertenece a Aurelio Campos hasta su fallecimiento natural, tras lo cual será convertida en fundación para niños necesitados. Firmado, Juez Agrario Municipal, Cartago. Fecha, 15 de agosto. Y al final del documento, una firma adicional que hizo que don Aurelio cayera de rodillas de nuevo. Cota. Solo eso. Una letra. Pero don Aurelio supo exactamente quién había firmado ese documento. El sol brillaba sobre el camino. Las campanas de la basílica repicaban a lo lejos. Y don Aurelio Campos, el viejo lechero que hacía una hora estaba muriendo, lloraba de rodillas junto a su bicicleta, abrazando los bidones llenos de leche milagrosa, sintiendo cómo su cuerpo sanado pulsaba con vida nueva. Gracias. Gracias. Repetía una y otra vez mirando al cielo. Gracias. Pero todavía no podía creerlo completamente. Sus hijos, ¿vendrían realmente? ¿Después de 15 años de silencio? ¿Después de todo el abandono? Miró su reloj. Eran las 6 de la mañana. Si lo que el forastero, si lo que Jesús le había dicho era cierto, sus hijos llegarían al aeropuerto a las 4 de la tarde. 10 horas. 10 horas para que se cumpliera la promesa más imposible de todas. Don Aurelio montó en su bicicleta. Pero esta vez no iba muriendo, iba vivo, completamente vivo, sanado, restaurado, y en su corazón, por primera vez en 15 años, brotaba algo que pensaba había perdido para siempre: esperanza. ¿Alguna vez has sentido que Dios te ha olvidado en tu sufrimiento? Si esta historia ha tocado tu corazón y te identificas con el dolor del abandono o estás pasando por algo similar, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada lágrima y cada necesidad. Ninguno de nosotros está solo. Y si te ha conmovido lo que acabas de leer, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte el resto de esta historia milagrosa. Déjanos un like y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo y si te están gustando nuestras historias de fe. Ahora continuemos. Don Aurelio pedaleaba por el camino de regreso a su finca, pero esta vez era diferente. Cada pedaleo que antes era tortura ahora era libertad. Sus piernas, que hace una hora apenas podían sostenerlo, ahora impulsaban la bicicleta con una fuerza que no sentía desde sus 50 años. El viento golpeaba su rostro y por primera vez en 3 años no traía dolor, sino vida. Pasó frente a la casa de doña Cecilia. Ella estaba en su jardín regando las plantas y lo vio pasar. Su rostro se llenó de asombro. «¡Don Aurelio!», gritó. «¡Espere!». Pero don Aurelio solo levantó la mano en saludo y siguió pedaleando. No podía detenerse. Necesitaba llegar a su finca. Necesitaba procesar lo que acababa de suceder. Necesitaba creer. Porque una parte de él, la parte que había sido herida y abandonada durante 15 años, la parte que había aprendido a no confiar en los milagros, susurraba: «Fue alucinación. El cáncer llegó a tu cerebro. Nada de esto es real». Pero cuando tocaba su abdomen, cuando sentía la ausencia total del dolor que había sido su cruz durante 3 años, cuando miraba los bidones llenos de leche que no tenían explicación natural, cuando sentía el peso del sobre con 10 millones de colones en su bolsillo, sabía que era real. Llegó a su finca 20 minutos después. 3 hectáreas de tierra verde rodeadas por una cerca de madera desgastada. La casa pequeña de adobe con techo de zinc donde había nacido 76 años atrás. El corral donde Manchada y Canela, sus 2 vacas viejas, rumiaban pacientemente bajo un árbol de mango. Don Aurelio bajó de la bicicleta y corrió hacia el corral. Manchada levantó su cabeza bovina y lo miró con esos ojos grandes y mansos que lo habían acompañado durante 12 años. «Manchada», dijo don Aurelio abrazando el cuello de la vaca. «Manchada, me sanó,
Jesús me sanó, me sanó. La vaca mugió suavemente, como si entendiera. Don Aurelio se dejó caer en el pasto, riendo y llorando al mismo tiempo. El sol brillaba sobre él. Las nubes se movían perezosamente en el cielo costarricense. Los pájaros cantaban en los árboles. El mundo era el mismo, pero don Aurelio Campos era un hombre completamente nuevo. Se quitó la camisa manchada de sangre, miró su torso. 76 años lo habían marcado con arrugas y piel flácida, pero ahora había algo diferente. Su piel tenía un tono más saludable. Los huesos no sobresalían tanto. Era como si en esos minutos desde el encuentro con el forastero su cuerpo hubiera comenzado a regenerarse. Se tocó el abdomen de nuevo. Nada. Ningún dolor. Ninguna hinchazón. Ningún tumor. «Gracias», susurró mirando al cielo. «Gracias, Señor». Pero entonces recordó las palabras del forastero. «Tus hijos vienen hoy. Llegan a las 4 de la tarde». Miró su reloj. Eran las 7 de la mañana. 9 horas. 9 horas para que se probara si realmente había sido Jesús o solo un sueño delirante de un hombre al borde de la muerte. Se levantó y entró a su casa. Era pequeña, modesta, pero limpia. Una sala con un sofá raído, una mesa de madera con 2 sillas, un televisor antiguo que apenas funcionaba. En las paredes, fotografías amarillentas de tiempos más felices. María Elena sonriendo con su vestido de novia, sus 4 hijos cuando eran pequeños, él mismo joven y fuerte cargando sacos de café. Y en un rincón las fotografías más recientes, aunque ya tenían 10 años. Roberto con su esposa Sara y sus 3 hijos. Marta con su esposo David y sus 2 hijas. Carlos con su esposa Ana. Luis con su esposa Gabriela y sus 2 hijos. 9 nietos que nunca había abrazado. 9 rostros que solo conocía por papel fotográfico. Don Aurelio acarició las fotografías con dedos temblorosos. «¿Vendrán realmente?», susurró. «Después de tanto tiempo, ¿realmente vendrán?». El silencio de la casa fue su única respuesta. Se bañó, se cambió de ropa, se afeitó la barba de 3 días. Por primera vez en meses, se miró realmente en el espejo. Todavía era un hombre viejo. Todavía tenía 76 años escritos en cada arruga, pero sus ojos brillaban con algo que había perdido: vida. Preparó café. El aroma llenó la pequeña cocina. Se sentó en su mesa y sacó el sobre con el dinero. 10 millones de colones. Contó los billetes 2 veces para asegurarse de que eran reales. Lo eran, y el documento notarial. Lo leyó 3 veces. Era oficial, con todos los sellos correctos, con la firma del juez agrario municipal. Su finca estaba protegida. Sus hijos no podrían venderla nunca. Permanecería en su familia hasta su muerte y después se convertiría en una fundación para niños. Pero esa firma al final... J. Don Aurelio la acarició con su dedo. «Eras tú», susurró. «Eras tú todo este tiempo». El teléfono sonó. Don Aurelio casi derramó su café. Su teléfono, un aparato antiguo de línea fija, casi nunca sonaba. Tal vez una vez al mes cuando la compañía eléctrica llamaba para confirmar el pago, o cuando doña Cecilia necesitaba un favor. Con manos temblorosas contestó. «¿Hola?». Silencio del otro lado. Luego, una voz que no había escuchado en 15 años. Una voz que había envejecido pero que reconocería en cualquier parte del universo. «¿Papá?». Don Aurelio sintió que el mundo se detenía. «¿Roberto?», susurró. «Papá, papá, soy yo». La voz de su hijo mayor se quebró. «Papá, tuve un sueño anoche. Un hombre me habló en mi sueño, me dijo cosas terribles sobre nosotros, sobre cómo te abandonamos. Papá». Desperté llorando. Llamé a Marta, a Carlos, a Luis. Todos tuvimos el mismo sueño.
El mismo hombre nos habló a todos. Las lágrimas rodaban por las mejillas de don Aurelio. No podía hablar, solo podía escuchar. Papá, el hombre en mi sueño me dijo, tu padre se muere solo mientras ustedes viven bien. Tiene cáncer, le quedan días. Es tiempo de volver. Papá, ¿es cierto? ¿Estás enfermo? ¿Por qué no nos dijiste? Don Aurelio encontró su voz, aunque salió rota. Les escribí hace 8 meses cuando me diagnosticaron. Nunca respondieron. Pensé que no les importaba. Silencio del otro lado. Luego, el sonido de sollozos. Papá, cambiamos nuestros números hace 2 años. Nunca te dimos los nuevos. Nunca recibimos tus mensajes. Dios mío, papá, ¿qué clase de hijos somos? Roberto lloraba abiertamente ahora. Estamos en el aeropuerto de Miami, los 4, con nuestras familias. Tomamos vuelos de emergencia. Llegamos a San José a las 4 de la tarde. Papá, perdónanos. Por favor, perdónanos. Don Aurelio sollozaba, abrazando el teléfono contra su pecho. Ya los perdoné, susurró. Ya los perdoné antes de que llamaran. Solo vengan. Por favor, vengan. Vamos, papá, te lo prometo. Ahí estaremos a las 4. Te amo, papá. Siempre te he amado. Solo me perdí. Nos perdimos todos. Pero volvemos a casa. Volvemos contigo. La llamada terminó. Don Aurelio sostuvo el teléfono contra su corazón, llorando con una mezcla de dolor y alegría que nunca había experimentado. El dolor de 15 años de abandono. La alegría de saber que ese abandono terminaba hoy. El forastero había dicho la verdad. Jesús había dicho la verdad. Sus hijos venían. Miró el reloj. Eran las 7:30 de la mañana. 8 horas y media hasta las 4 de la tarde. 8 horas y media hasta ver a sus hijos de nuevo. 8 horas y media hasta conocer a sus nietos por primera vez. ¿Qué hace un hombre con 8 horas y media antes del momento más importante de su vida? Don Aurelio supo la respuesta inmediatamente. Salió de su casa y caminó por el sendero de tierra hasta el pequeño oratorio que él mismo había construido décadas atrás. Era apenas una estructura de madera con un techo de zinc, pero adentro había un altar simple, con una imagen de Jesús crucificado y una estampa de la Virgen de los Ángeles. Se arrodilló en el suelo de tierra y oró. Oró como no había orado en años. No pidió nada, solo agradeció. Agradeció por la sanación. Agradeció por la promesa cumplida. Agradeció por el perdón que ya sentía en su corazón hacia sus hijos. Agradeció por la oportunidad de abrazar a sus nietos antes de morir, porque aunque Jesús lo había sanado del cáncer, don Aurelio sabía que tenía 76 años. La muerte vendría eventualmente, pero ahora podía morir en paz, podía morir rodeado de familia, podía morir sin el peso del abandono aplastando su alma. Pasó 2 horas en ese oratorio. Cuando salió, el sol estaba alto en el cielo. Eran las 9:30 de la mañana. Decidió limpiar la casa. Si sus hijos venían, si traían a sus familias, la casa debía estar presentable. Barrió, trapeó, limpió las ventanas, sacudió el polvo de los muebles. Trabajaba con una energía que lo sorprendía a él mismo. No se cansaba. No le dolía nada. Su cuerpo respondía como si tuviera 40 años, no 76. A las 11 de la mañana fue al pueblo. Caminó porque quería sentir sus piernas fuertes, quería experimentar la ausencia del dolor que durante 3 años había sido su compañero. En el pueblo, la gente lo miraba asombrada. «¡Don Aurelio!». Doña Carmen, la dueña de la pulpería, casi dejó caer las naranjas que estaba acomodando. «¿Qué le pasó? Se ve diferente». «Me curé, doña Carmen», respondió él sonriendo. «Dios me curó. Pero esta mañana usted pasó en su bicicleta tosiendo sangre. Don Marcos me dijo que usted se veía moribundo». Era verdad, estaba moribundo.
Pero Dios tuvo otros planes. Compró comida, arroz, frijoles, carne, vegetales, pan, queso, leche pasteurizada, jugos, frutas. Gastó 150.000 colones, casi 2 semanas de su ingreso normal, en una sola compra. Doña Carmen lo miraba como si hubiera perdido la razón. «Don Aurelio, ¿de dónde sacó tanto dinero?» «Dios provee, doña Carmen, siempre provee». Regresó a su finca cargando las bolsas que normalmente lo habrían aplastado, pero ahora las llevaba con facilidad. Cocinó. Preparó gallo pinto, picadillo de arracache, carne en salsa, plátanos maduros fritos. Comida para muchas personas. Comida para una familia, su familia. A las 2 de la tarde todo estaba listo. La casa limpia, la comida preparada, la mesa puesta con su mejor mantel, el que María Elena usaba en Navidad, y platos y vasos para muchas personas. Don Aurelio se duchó de nuevo, se puso su mejor ropa, pantalón negro, camisa blanca de manga larga, zapatos de cuero que solo usaba para misa. Se peinó cuidadosamente su cabello blanco, se miró en el espejo. Era el mismo hombre viejo, pero algo había cambiado fundamentalmente. En sus ojos ya no había desesperanza, había expectativa, había vida. A las 2:30 salió de su casa y se sentó en el porche. El aeropuerto Juan Santamaría estaba a 40 minutos de su finca si venían en taxi. Si el avión llegaba a las 4, probablemente pasarían por migración, recogerían maletas, conseguirían transporte. Estarían en su casa alrededor de las 5:30 o 6, 2 horas y media de espera. Don Aurelio no se movió del porche. No quería estar adentro cuando llegaran. Quería estar aquí, visible, esperándolos como el padre en la parábola del hijo pródigo esperó a su hijo descarriado. El sol comenzó su descenso lento hacia el horizonte. Las cigarras cantaban en los árboles. Manchada y Canela rumiaban tranquilas en el corral. El mundo continuaba su ritmo pacífico, ajeno al milagro que se desarrollaba en la vida de un viejo lechero. A las 5 de la tarde, don Aurelio escuchó un motor. Su corazón se aceleró. Un vehículo venía por el camino de tierra. No, 2 vehículos, 2 taxis grandes subiendo por la colina hacia su finca. Don Aurelio se puso de pie temblando. Los taxis se detuvieron frente a su casa. Las puertas se abrieron, y del primer taxi bajó Roberto. 43 años, cabello negro con canas en las sienes, más pesado que en las fotografías antiguas, rostro cansado por años de trabajo duro en construcción bajo el sol de Texas. Pero era su hijo, su primogénito, su Roberto. Del segundo taxi bajó Marta, 41 años, cabello recogido en una cola, uniforme de enfermera debajo de una chaqueta, ojos rojos de tanto llorar. Luego Carlos y Luis, los gemelos de 38 años, ambos con camisas de cocina, habían venido directo del trabajo, arrugadas por el vuelo. Y detrás de ellos bajaron 9 niños de diferentes edades. 9 rostros que solo había visto en fotografías. 9 nietos. Roberto fue el primero en ver a su padre en el porche. Se detuvo en seco, como si hubiera chocado con una pared invisible. «Papá», susurró. Don Aurelio no pudo hablar. Solo abrió sus brazos. Roberto corrió. Corrió como un niño de 5 años corriendo hacia su padre después de un día malo en la escuela. Corrió con sus 43 años, su 1,80 m de altura, sus 90 kilos de peso. Corrió llorando y se arrojó en los brazos de su padre. Don Aurelio lo abrazó, sintiendo cómo su hijo gigante, su hijo fuerte, su hijo que construía edificios con sus manos, sollozaba como un bebé contra su hombro. «Perdóname, papá», lloraba Roberto. «Perdóname, perdóname, perdóname». Marta llegó corriendo, abrazándolos a ambos, luego Carlos, luego Luis. Los 4 hijos rodearon a su padre en un abrazo colectivo, llorando, pidiendo perdón, siendo perdonados.
Los 9 nietos observaban desde cierta distancia, confundidos, viendo a sus padres llorar de una manera que nunca habían presenciado. Don Aurelio extendió uno de sus brazos hacia ellos. «Vengan», dijo con voz rota, «vengan, nietos, vengan a conocer a su abuelo». Los niños se acercaron tímidamente. El mayor, hijo de Roberto, tenía 12 años. La menor, hija de Luis, tenía 3 años. Don Aurelio se arrodilló sin dolor, sin dificultad, y abrió sus brazos. «Soy su abuelo», dijo, «y los he amado toda su vida, aunque no nos conociéramos. Los he amado y orado por ustedes cada noche. Cada noche». El niño de 3 años fue el primero en acercarse. Se abrazó al cuello de don Aurelio sin miedo, con la confianza natural de los niños pequeños que reconocen el amor verdadero cuando lo sienten. Y luego los otros 8, uno por uno, rodearon a su abuelo, lo abrazaron. Y don Aurelio Campos, el viejo lechero que esa mañana estaba muriendo solo, ahora estaba rodeado de 13 personas que lo amaban. Su familia, completa, restaurada. Roberto se separó del abrazo y miró a su padre con ojos de asombro. «Papá, el hombre en mi sueño dijo que estabas muriendo de cáncer, dijo que te quedaban días, pero te ves». Negó con la cabeza incrédulo. «Te ves sano». «¿Qué pasó?». Don Aurelio sonrió. «Hijos», dijo mirándolos a los 4. «Hijos míos, tengo una historia que contarles, una historia que no van a creer, pero es verdad, cada palabra es verdad». Los llevó adentro, los sentó en la sala, en el sofá, en las sillas, en el suelo. Los niños exploraban la casa con curiosidad, encontrando fotografías antiguas de sus padres cuando eran pequeños. Y don Aurelio les contó todo. Les contó sobre el cáncer, sobre los 8 meses que había vivido muriendo, sobre el tratamiento que costaba 8 millones de colones que nunca podría pagar, sobre cómo había decidido morir trabajando en lugar de morir en una cama de hospital. Les contó sobre esa mañana, sobre el forastero en el camino, sobre cómo le dio 4 litros de leche, aunque eso significara quedarse sin comida, y les contó sobre el milagro, sobre cómo los ojos del forastero brillaron con luz imposible, sobre cómo tocó su abdomen y el tumor desapareció, sobre cómo le dijo que sus hijos vendrían hoy, sobre cómo desapareció en el aire, sobre los bidones que se llenaron solos de leche, sobre el dinero que apareció de la nada, sobre el documento notarial firmado por J. Sus 4 hijos lo escuchaban en silencio. Las esposas de sus hijos lloraban silenciosamente. Los nietos, aunque no entendían todo, sentían la gravedad del momento. Cuando terminó, Roberto habló primero. «Papá, ese hombre en tu camino, el mismo hombre apareció en mi sueño anoche, lo vi claramente. Tenía unos 40 años, descalzo, ropa rasgada, y me dijo exactamente lo que tú dices que te dijo. Tu padre se muere solo mientras ustedes viven bien». Roberto tragó saliva. Era Jesús, ¿verdad? Don Aurelio asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. Era él, estoy seguro. Era nuestro Señor Jesucristo en persona. Marta se cubrió la boca con las manos, sollozando. «Dios mío, Dios te sanó, papá. Te sanó y nos trajo de vuelta. Nos dio otra oportunidad». Don Aurelio les mostró el documento notarial. Se lo pasaron de mano en mano, leyéndolo con asombro creciente. «La finca está protegida», dijo Carlos. «No podemos venderla incluso si quisiéramos». «Nunca quisimos realmente venderla», admitió Luis bajando la cabeza. Solo nos perdimos en el dinero, en el éxito, en la vida estadounidense, y olvidamos lo que realmente importa». Don Aurelio tomó las manos de sus 4 hijos. «Los perdono», dijo. «Los perdoné hace 15 años cuando se fueron. Los perdoné esta mañana cuando estaba muriendo solo. Y los perdono ahora,
porque así como Jesús me dio una segunda oportunidad hoy, yo les doy a ustedes una segunda oportunidad. Somos familia, y la familia se perdona. Cenaron juntos, comieron el gallo pinto, el picadillo, la carne, los plátanos. Rieron, lloraron, contaron historias, los nietos conocieron a su abuelo. Don Aurelio conoció a sus nueras y supo sus nombres, sus historias, sus sueños. Y en esa mesa, en esa pequeña casa de adobe en las montañas de Cartago, un milagro se completó. No solo el milagro de la sanación física, sino el milagro más grande de todos, el milagro de la restauración familiar. A las 11 de la noche, cuando los niños ya dormían en colchones improvisados en el suelo, cuando las conversaciones se habían agotado temporalmente, Roberto abrazó a su padre en el porche. «Nos quedamos, papá», dijo. «Todos nos quedamos, liquidamos nuestros negocios en Estados Unidos, vendemos todo, volvemos a Costa Rica, volvemos a casa. Contigo». Don Aurelio lloró de nuevo, pero estas eran lágrimas de alegría pura. «¿De verdad?», susurró. «De verdad. Jesús nos dio una segunda oportunidad. No la desperdiciaremos». Don Aurelio miró las estrellas sobre las montañas costarricenses. Manchada y Canela dormían en el corral. Sus hijos y nietos dormían en su casa. Su cuerpo estaba sano. Su corazón estaba lleno. «Gracias», susurró hacia el cielo. «Gracias por darme más de lo que merecía, por restaurar lo que pensé perdido para siempre». Y en el silencio de la noche, don Aurelio Campos sintió una presencia. No vio nada, no escuchó nada, pero sintió, tan claramente como sentía el viento en su rostro, una respuesta. «Porque tú diste tu leche muriendo, yo te di vida viviendo. Porque tú diste sin tener, yo te di sin medida». Y don Aurelio supo que Jesús todavía estaba allí, invisible pero presente, cuidándolo como siempre lo había hecho incluso en los momentos más oscuros. Hermanos, ¿alguna vez has sentido que tus sacrificios pasan desapercibidos, que das y das sin recibir nada a cambio? Comparte en los comentarios, ¿qué has dado tú con un corazón generoso incluso cuando estabas pasando necesidad? Queremos leer tu testimonio. Y si esta historia te está bendiciendo, compártela con alguien que necesite ser recordado de que Dios nunca olvida nuestros actos de amor. Los primeros rayos del amanecer encontraron a don Aurelio despierto. No había dormido mucho. El asombro y la gratitud lo mantenían en un estado de vigilia alegre. Pero no se sentía cansado. Su cuerpo descansado, su mente clara, su corazón rebosante. Se levantó silenciosamente para no despertar a Roberto, que dormía en el sofá de la sala. Salió al porche y respiró el aire fresco de la mañana montañosa. 16 de agosto. Un día después del milagro. Todo había cambiado en 24 horas. Manchada mugió desde el corral, reconociendo sus pasos. Don Aurelio caminó hacia ellas y acarició los cuellos de sus 2 vacas fieles. «Buenos días, mis viejas», susurró. «Ayer Jesús nos visitó. ¿Lo supieron ustedes? ¿Sintieron su presencia?» Manchada lo miró con esos ojos grandes y mansos que parecían entender más de lo que una vaca debería entender. Don Aurelio comenzó el ordeño matutino. Sus manos trabajaban con la práctica de 58 años, pero ahora sin el dolor que había acompañado cada movimiento durante los últimos 3 años. La leche fluía abundante en los baldes. 15 litros como siempre, pero esta mañana don Aurelio no necesitaba venderlos para sobrevivir. Tenía 10 millones de colones, tenía a su familia de vuelta, tenía su salud restaurada, tenía todo. «Papá», se volvió. Roberto estaba en la entrada del corral despeinado, con los mismos pantalones y camiseta con los que había dormido. «Buenos días, hijo». Roberto caminó hacia él lentamente, como si todavía no pudiera creer que todo esto fuera real.
Papá, necesito decirte algo, comenzó con voz seria. Algo que no te dije anoche. Don Aurelio dejó de ordeñar y se volvió hacia su hijo. ¿Qué pasa, Roberto? Ayer en el avión hablamos los cuatro, Marta, Carlos, Luis y yo. Hablamos sobre todo, sobre cómo te abandonamos, sobre cómo te fallamos, y decidimos algo. Hizo una pausa, las lágrimas amenazando con brotar de nuevo. Decidimos que no vamos solo a regresar a Costa Rica, vamos a hacer las cosas bien esta vez. Vamos a transformar esta finca, a hacerla crecer, a convertirla en algo que te haga orgulloso, algo que honre tu vida de trabajo. Don Aurelio negó con la cabeza. Hijo, no necesito nada. Con tenerlos aquí es suficiente. No, papá. Escúchame. Roberto tomó las manos de su padre. Tú trabajaste 58 años repartiendo leche en bicicleta, 58 años levantándote a las 4 de la mañana. ¿Y qué obtuviste? Apenas suficiente para sobrevivir. Eso no es justo. No es justo que un hombre que trabajó toda su vida termine muriendo solo y sin dinero. Pero Dios proveyó. Sí, Dios proveyó milagrosamente. Pero ahora nosotros también debemos proveer. Papá, tenemos ahorros. Marta y yo tenemos buen dinero guardado. Carlos y Luis también. Entre los cuatro podemos invertir. Y con el dinero que Jesús te dejó, podemos hacer algo grande aquí. Don Aurelio miró a su hijo mayor, viendo en él algo que no había visto en 15 años. Propósito, determinación, amor filial expresado en acción. ¿Qué tienes en mente?, preguntó suavemente. Modernizar la finca, comprar más vacas, equipo de pasteurización, crear una marca, leche Don Aurelio, venderla localmente, luego regionalmente, eventualmente nacionalmente, no para enriquecernos, papá, sino para que tu trabajo, tu legado, tu nombre signifiquen algo más grande, y para que podamos, su voz se quebró, para que podamos dar a otros lo que Jesús te dio a ti, esperanza. Las lágrimas rodaron por las mejillas de don Aurelio. Hijo, no sé qué decir. Di que sí, papá. Di que nos dejas honrarte de esta manera. Don Aurelio abrazó a Roberto, sintiendo en ese abrazo décadas de amor recuperado. Sí, susurró. Sí, hijo, hagámoslo juntos. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Roberto, quien había trabajado en construcción durante 20 años, tenía experiencia en planificación y gestión de proyectos. Marta, enfermera con educación universitaria, tenía habilidades administrativas y conocimiento de regulaciones de salud. Carlos y Luis, quienes habían manejado un restaurante exitoso en Florida, entendían de negocios, marketing y servicio al cliente. Entre los cuatro crearon un plan. Primero, comprar más vacas. Las 2 vacas viejas de don Aurelio producían solo 15 litros diarios. Para hacer un negocio viable, necesitaban producir al menos 200 litros diarios. Eso significaba 10 vacas lecheras de buena calidad. Segundo, construir instalaciones apropiadas. Un establo moderno con sistemas de ordeño mecánico. Una sala de pasteurización que cumpliera con regulaciones sanitarias. Un área de refrigeración, una pequeña planta de procesamiento. Tercero, crear la marca. Diseño de logo, empaque, estrategia de marketing. Leche Don Aurelio, con la historia del lechero que repartió leche durante 58 años. Una marca basada en autenticidad, calidad y corazón. Cuarto, establecer distribución. Comenzar con tiendas locales en Cartago, luego expandir a San José y otras ciudades. El costo estimado, 15 millones de colones, $25,000 estadounidenses. Don Aurelio tenía 10 millones del milagro. Roberto, Marta, Carlos y Luis aportaron 5 millones más de sus ahorros.
En la tercera semana de agosto, compraron 10 vacas Jersey de una finca lechera en San Carlos. Eran vacas jóvenes, saludables, de alta producción. Cada una costaba 700,000 colones. Don Aurelio lloró cuando las vio llegar en el camión. 10 vacas hermosas uniéndose a sus viejas Manchada y Canela. El corral que siempre había albergado solo 2 vacas ahora bullía de vida. «Miren esto», susurraba acariciando cada vaca nueva. «Miren qué bellezas». Roberto y Carlos comenzaron la construcción del nuevo establo. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, sus músculos acostumbrados al trabajo duro, haciendo el trabajo rápido. Luis manejaba las compras de materiales y negociaba con proveedores. Marta investigaba regulaciones sanitarias y permisos. Las esposas de sus hijos también se involucraron. Sara, esposa de Roberto, era contadora. Comenzó a organizar las finanzas del negocio. Ana, esposa de Carlos, era diseñadora gráfica. Creó el logo de Leche Don Aurelio, una bicicleta con bidones de leche, simple pero memorable. Los nietos corrían por la finca, descubriendo la vida rural que sus padres habían dejado atrás años atrás. Aprendían a ordeñar vacas, a alimentar gallinas. Roberto había comprado 10 gallinas también, a recoger mangos de los árboles. Y don Aurelio, en medio de todo este caos productivo, sonreía constantemente. Su casa, antes silenciosa y vacía, ahora resonaba con risas, conversaciones, el ruido caótico y hermoso de una familia grande. Pero don Aurelio no había olvidado el origen de todo esto. Cada mañana, antes de que alguien más despertara, iba a su pequeño oratorio. Se arrodillaba ante la imagen de Jesús crucificado y oraba. «Señor, tú me diste más de lo que merecía. Sanaste mi cuerpo, restauraste mi familia, multiplicaste mis recursos. Ayúdame a usar todo esto para tu gloria. Ayúdame a nunca olvidar que todo viene de ti». Una mañana, mientras oraba, sintió claramente una voz en su espíritu. «Lo que haces, con lo que te di muestra, si realmente entendiste el regalo». Don Aurelio abrió los ojos, esas palabras resonando en su alma. Entendió inmediatamente lo que significaban. El milagro no era solo para él, era para que él, a su vez, pudiera ser milagro para otros. Esa tarde reunió a sus 4 hijos. «Tengo una idea», dijo, «una parte del plan que todavía falta». Ellos lo miraron con atención. «Jesús me dio leche cuando yo di leche a un desconocido. Me dio sin medida cuando yo di sin tener. Y creo que parte de nuestro negocio debe ser dar también». «¿Qué tienes en mente, papá?», preguntó Marta. «Cada semana quiero que apartemos 10% de nuestra producción y lo repartamos gratis a familias necesitadas, a niños desnutridos, a hogares donde no hay dinero para leche, sin costo, sin esperar nada a cambio, como Jesús me dio a mí». Sus hijos intercambiaron miradas. Luego Roberto sonrió. «Es perfecto, papá, absolutamente perfecto. Lo haremos». Así que agregaron eso al plan. Leche Don Aurelio no sería solo un negocio, sería también un ministerio. El 1 de septiembre, exactamente 2 semanas después del milagro, la nueva instalación estaba completa. El establo moderno albergaba las 12 vacas cómodamente. La sala de pasteurización brillaba con acero inoxidable nuevo. Los tanques de refrigeración zumbaban eficientemente. Hicieron el primer ordeño mecánico ceremonialmente. Toda la familia reunida. Las 12 vacas produjeron 180 litros ese primer día. Don Aurelio, de pie en medio de su finca transformada, rodeado de sus hijos, nueras y nietos, miraba todo con ojos húmedos. «Hace 3 semanas», dijo con voz temblorosa, «yo estaba muriendo solo. Tenía 2 vacas viejas y 15 litros de leche. Ahora tengo esto». Abarcó todo con un gesto. «Tengo familia. Tengo salud, tengo propósito.
Todo porque di 4 litros a un forastero. Roberto abrazó a su padre. No, papá, tienes todo esto porque tuviste un corazón generoso cuando no tenías razón para serlo. Jesús vio eso y te recompensó. La primera semana de leche don Aurelio produjeron 1000 litros. Los vendieron todos a tiendas locales en Cartago a 1200 colones el litro, 1.200.000 colones de ingreso, 25 veces lo que don Aurelio había ganado en su mejor semana como lechero solitario. Y tal como habían prometido, apartaron 100 litros, 10%, y los repartieron gratis. Don Aurelio insistió en hacer las entregas personalmente, no en bicicleta esta vez, sino en la vieja camioneta que Roberto había comprado. Visitó escuelas pobres, orfanatos, familias que conocía de sus años repartiendo leche que apenas sobrevivían. En cada entrega contaba su historia, no todos los detalles. No quería parecer loco, pero lo suficiente. Cómo había estado enfermo, cómo Dios lo había sanado, cómo su familia había regresado, cómo ahora quería dar a otros lo que Dios le había dado. La gente lloraba al escucharlo. Algunos no creían la parte del milagro, otros sí, pero todos recibían la leche con gratitud. Una tarde, mientras entregaba leche en una escuela rural, una maestra se le acercó. «Don Aurelio», dijo, «es verdad que usted dio leche a un forastero y él resultó ser Jesús». Don Aurelio la miró sorprendido. «¿Cómo sabe eso?» «Doña Cecilia me lo contó. Ella escuchó la historia de su hijo Roberto. Y don Aurelio, creo que ese mismo hombre pasó por aquí». El corazón de don Aurelio se aceleró. ¿Qué? Hace 2 semanas, un forastero, descalzo, ropa rasgada, apareció en la escuela pidiendo agua. Los niños le dieron agua y comida. Y él tocó la frente de una niña que tenía leucemia. La niña, María José, había estado muy enferma. Los doctores decían que le quedaban meses. Pero desde que ese hombre la tocó, la maestra tenía lágrimas en los ojos. Los exámenes muestran que el cáncer desapareció. Completamente. Los doctores no tienen explicación. Don Aurelio sintió un escalofrío sagrado recorrer su cuerpo. ¿Dónde está esa niña ahora? Aquí, en clase, completamente sana. La maestra lo llevó al salón. Allí, entre 20 niños de primaria, estaba una niña de unos 8 años con cabello corto, apenas comenzando a crecer después de la quimioterapia, pero con mejillas rosadas y ojos brillantes de vida. «María José», llamó la maestra, «ven, este señor quiere conocerte». La niña se acercó tímidamente. Don Aurelio se arrodilló para estar a su altura. «Hola, pequeña, me llamo Aurelio, me contaron que un forastero te tocó y te sanó». La niña asintió con una sonrisa enorme. «Sí, señor, era Jesús, lo supe porque sus ojos brillaban como soles pequeñitos». Don Aurelio sintió las lágrimas brotando. «Yo también lo conocí», susurró. «También me sanó». «¿En serio?» Los ojos de la niña se abrieron grandes. «Él también tocó su cabeza». «No, mi abdomen. Tenía cáncer. Como tú. Y ahora está bien». «Sí, pequeña. Ahora estoy bien, completamente bien». La niña lo abrazó espontáneamente. «Jesús es muy bueno», dijo simplemente. Don Aurelio la abrazó llorando, sintiendo la presencia de Dios tan tangiblemente, como si el forastero estuviera allí mismo en ese salón de clases. Cuando regresó a su finca esa tarde y les contó a sus hijos sobre María José, todos se sentaron en silencio, asombrado. «Papá», dijo Marta finalmente, «Jesús está caminando por Costa Rica, sanando personas. ¿Te das cuenta de lo que eso significa?» «Significa», respondió don Aurelio, «que estamos viviendo en tiempos de milagros. Significa que Dios no se ha olvidado de su pueblo. Significa que debemos estar atentos, porque Él puede aparecer en cualquier momento, en cualquier persona que necesite ayuda».
Esa noche, don Aurelio no pudo dormir. Salió al porche y miró las estrellas sobre las montañas costarricenses. Manchada y Canela, junto con las 10 vacas nuevas, dormían pacíficamente en el establo nuevo. Su familia dormía en la casa que ahora habían expandido, agregando 2 cuartos más. Todo estaba en paz. Pero don Aurelio sentía algo en su espíritu, una inquietud santa, una sensación de que la historia no había terminado todavía. Miró hacia el camino donde había encontrado al forastero 3 semanas atrás, y susurró hacia la noche: «Señor, si hay algo más que quieres que haga, muéstramelo. Usa mi vida para tu gloria, para siempre». El viento sopló suavemente, llevando el aroma de flores de café, y en ese viento, don Aurelio sintió una respuesta que no venía en palabras, sino en certeza absoluta. Esto apenas comienza. ¿Crees que Dios puede usar lo poco que tienes para hacer algo grande? Don Aurelio tenía solo 2 vacas viejas, pero Dios las multiplicó. ¿Qué tienes tú que crees que es insignificante pero que Dios podría usar si se lo entregas? Compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a alguien más a confiar en Dios con lo poco que tiene. Octubre llegó trayendo las primeras lluvias de la temporada. Las montañas de Cartago se vistieron de un verde más intenso y la finca de don Aurelio florecía con vida nueva. Leche don Aurelio había crecido más rápido de lo que cualquiera hubiera imaginado. La producción había aumentado a 220 litros diarios. El negocio ahora distribuía en 50 tiendas en Cartago y había comenzado a expandirse a San José. Los ingresos mensuales alcanzaban los 5 millones de colones. Pero más importante que el dinero era el impacto. Cada semana, don Aurelio repartía 20 litros gratis. Habían aumentado el porcentaje de donación del 10 al 15% a familias necesitadas. En 2 meses había entregado leche gratuita a más de 200 familias diferentes. Y en cada entrega contaba su historia. La historia del forastero que era Jesús. La historia del milagro. La historia se esparció como fuego en pasto seco. Primero en Cartago, luego en todo el Valle Central. Periódicos locales publicaron artículos. Lechero afirma haber sido sanado por Jesús en persona. Emisoras de radio cristianas lo invitaron a dar su testimonio. Iglesias lo llamaban para que compartiera en sus cultos. Don Aurelio, que había pasado 76 años en relativo anonimato, de repente se encontraba siendo una figura pública. Pero él no buscaba fama. Solo quería que la gente supiera que Dios todavía hacía milagros, que Jesús todavía caminaba entre su pueblo, aunque invisible para la mayoría. Una tarde de mediados de octubre, mientras don Aurelio empacaba leche para otra entrega gratuita, un carro se detuvo frente a su finca. Bajó un hombre de unos 50 años, bien vestido, con aspecto de profesional urbano. «¿Don Aurelio Campos?», preguntó. «Sí, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?» «Mi nombre es Fernando Soto. Soy oncólogo en el Hospital San Juan de Dios. He escuchado su historia y necesito hablar con usted». Don Aurelio lo invitó a pasar. Se sentaron en el porche con café recién hecho. «Don Aurelio», comenzó el doctor Soto, «he tratado pacientes con cáncer durante 25 años. He visto remisiones, he visto tratamientos exitosos, he visto incluso algunos casos que consideraríamos casi milagrosos. Pero nunca, en toda mi carrera, he visto algo como su caso». Sacó una carpeta de su maletín. «Conseguí sus expedientes médicos del Hospital Max Peralta, donde fue diagnosticado. Con su permiso, los he revisado cuidadosamente. Don Aurelio, usted tenía cáncer de próstata estadio 3 confirmado por biopsia, con metástasis confirmada. Los exámenes son claros. El tumor era real, grande, agresivo. Le daban 8 meses sin tratamiento». Don Aurelio asintió. «Todo eso es verdad. Pero entonces,
El doctor Soto abrió otro folder. 3 semanas después de su encuentro con el forastero, fue al hospital para exámenes de seguimiento. Y los resultados, don Aurelio, no hay tumor. Ninguna evidencia de cáncer. No en su próstata, no en sus huesos, no en ningún lado. Es como si nunca hubiera tenido cáncer. Porque Jesús me tocó y me sanó, dijo don Aurelio simplemente. El doctor Soto se inclinó hacia adelante. Don Aurelio, soy cristiano. Voy a misa cada domingo. Creo en milagros. Pero como científico, también busco explicaciones racionales. Y en su caso, no hay ninguna. Médicamente hablando, lo que le pasó es imposible. Un tumor de ese tamaño no desaparece espontáneamente. La metástasis no se revierte sola. Hizo una pausa buscando palabras. Es un milagro documentado médicamente. ¿Por qué está aquí, doctor?, preguntó don Aurelio gentilmente. El doctor Soto bajó la mirada y don Aurelio vio lágrimas en sus ojos. Porque mi hija tiene leucemia. 16 años. Está en estadio 4. Los tratamientos no están funcionando. Los doctores, mis colegas, me dicen que tal vez le queden 6 meses. Su voz se quebró. He dedicado mi vida a curar el cáncer, y no puedo curar a mi propia hija. Don Aurelio sintió el dolor de este padre como si fuera propio. ¿Y qué espera de mí, doctor? Usted dice que encontró a Jesús en el camino, que Él camina entre nosotros. Si eso es verdad, ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo hago que toque a mi hija como lo tocó a usted? Don Aurelio tomó las manos del doctor. Hermano, yo no busqué a Jesús. Él me encontró a mí, y me encontró precisamente cuando yo estaba dando lo poco que tenía a alguien que tenía menos. No puedo prometerle que Jesús aparecerá físicamente y tocará a su hija. Pero puedo decirle esto. Jesús nunca ignora el clamor de un padre desesperado. Nunca. ¿Qué hago entonces? Ore sin cesar, ayune si puede, y mientras tanto, viva como si Jesús estuviera observando cada cosa que hace, porque lo está. Viva con generosidad, con amor, con fe, y confíe en que Dios, de una manera u otra, responderá. El doctor Soto asintió, secándose las lágrimas. ¿Oraría por mi hija ahora? Por supuesto. Don Aurelio oró allí mismo en el porche. Oró con una fe que nacía de haber experimentado el milagro personalmente. Oró por la hija del doctor Soto, pidiendo sanación, pidiendo misericordia, pidiendo otro milagro. Cuando terminó, el doctor Soto lo abrazó. Gracias, don Aurelio, gracias. Se fue, dejando a don Aurelio con una carga en su corazón. Esa noche oró específicamente por la hija del doctor. Señor, si pudiste sanarme a mí, puedes sanarla a ella. Te lo pido con todo mi corazón. Una semana después, el doctor Soto regresó. Don Aurelio estaba en el establo cuando escuchó el carro. Salió y vio al doctor bajando del vehículo, pero esta vez no estaba solo. Una adolescente delgada con pañuelo en la cabeza, ocultando la calvicie de la quimioterapia, bajó con él. Don Aurelio, dijo el doctor con voz temblorosa, quiero que conozca a mi hija, Valeria. La muchacha se acercó tímidamente. Estaba pálida, claramente enferma, pero sus ojos brillaban con determinación. Mucho gusto, don Aurelio, dijo. Mi papá me contó todo sobre usted, sobre su milagro. Mucho gusto, hija. ¿Cómo te sientes? Cansada, adolorida, pero vine porque quiero pedirle algo. Lo que sea, pequeña. Quiero ir al lugar donde usted encontró a Jesús, el lugar en el camino. Quiero estar allí y orar, porque tal vez si estoy en el lugar del milagro, Jesús pasará de nuevo. Don Aurelio sintió un nudo en la garganta. Hija, yo no sé si Jesús volverá a aparecer físicamente allí. Lo sé, pero tengo que intentarlo. Por favor, lléveme. ¿Cómo podía negarse? Don Aurelio miró al doctor Soto, quien asintió con desesperación en los ojos. Está bien, dijo don Aurelio. Los llevaré.
Los tres subieron a la camioneta de Roberto. Don Aurelio condujo por el camino que conocía de memoria, el mismo camino que había recorrido en bicicleta por 58 años. El mismo camino donde, hacía 2 meses, había encontrado al forastero. Se detuvieron en el lugar exacto. Don Aurelio lo recordaba con precisión: el árbol de Guanacaste bajo el cual había descansado, la curva del camino, la vista de las montañas. «Fue aquí», dijo, «justo aquí». Valeria bajó de la camioneta lentamente, débil pero determinada. Se arrodilló en el polvo del camino. «Jesús», dijo con voz clara, «si estás escuchando, si estás cerca, por favor, ayúdame. Tengo 16 años. Quiero vivir. Quiero crecer. Quiero tener familia algún día. No estoy lista para morir. Por favor, sáname como sanaste a don Aurelio». El doctor Soto se arrodilló junto a su hija sollozando. Don Aurelio se arrodilló también, formando un pequeño círculo de fe en ese camino polvoriento. Oraron durante media hora. No pasó nada visible. Ningún forastero apareció, ninguna luz brilló, ninguna voz del cielo habló. Pero cuando terminaron, Valeria tenía paz en su rostro. «Gracias, don Aurelio», dijo. «Gracias por traerme aquí. ¿Te sientes diferente, hija?» «No físicamente, pero sí, en mi corazón. Siento que Jesús me escuchó. No sé cómo responderá, pero siento que me escuchó». Regresaron a la finca. Don Aurelio les dio leche fresca, les dio abrazos, les dio esperanza. Cuando se fueron, Roberto, quien había observado todo desde la distancia, se acercó a su padre. «Papá, ¿crees que Jesús la sanará?» Don Aurelio miró hacia el camino donde el carro del doctor se alejaba. «No lo sé, hijo. Los caminos de Dios son misteriosos. Pero sé esto: esa niña vino con fe, y Jesús nunca ignora la fe verdadera». 2 semanas pasaron sin noticias del doctor Soto. Don Aurelio oraba cada noche por Valeria. Se preocupaba. ¿Y si el milagro no ocurría? ¿Y si Jesús solo había aparecido esa única vez? ¿Y si había dado falsas esperanzas a una niña moribunda? Pero entonces, el 5 de noviembre, el doctor Soto regresó. Don Aurelio estaba en el porche cuando vio el carro acercándose. Su corazón se aceleró. El doctor bajó. Y luego Valeria. Pero esta vez Valeria se veía diferente. Caminaba con más fuerza, su rostro tenía más color, y cuando se quitó el pañuelo, tenía cabello. Cabello corto, apenas de 1 centímetro, pero cabello real, creciendo en su cabeza anteriormente calva. «Don Aurelio», dijo el doctor Soto con voz quebrada por la emoción, «le hicimos exámenes completos hace 3 días. La leucemia está en remisión. Los conteos de glóbulos blancos se normalizaron. Las células cancerosas desaparecieron. Los oncólogos están desconcertados. Dicen que nunca han visto una reversión tan rápida y completa». Valeria corrió hacia don Aurelio y lo abrazó. «Jesús me escuchó», lloraba. «Me escuchó, don Aurelio». Don Aurelio la abrazó, llorando también, sintiendo la presencia de Dios tan tangiblemente que casi podía ver al forastero de pie junto a ellos, sonriendo. «Él siempre escucha, hija, siempre». La noticia del segundo milagro se esparció aún más rápido que el primero. Ahora no era solo un viejo lechero afirmando haber sido sanado. Era también una adolescente con documentación médica comprobando remisión milagrosa después de orar en el lugar del primer milagro. Los medios de comunicación nacionales se interesaron. Un programa de televisión pidió entrevistar a don Aurelio. Periódicos de San José enviaron reporteros, pero don Aurelio rechazaba la mayoría de las entrevistas. No quería ser famoso. Solo quería que la gloria fuera para Dios. Sin embargo, aceptó hablar en iglesias. En noviembre, visitó 12 iglesias diferentes en el Valle Central, compartiendo su testimonio. Y cada vez que hablaba, personas respondían.
algunos con escepticismo, otros con fe renovada. Pero todos escuchaban la historia del viejo lechero y el forastero que era Jesús. Una noche, después de hablar en una iglesia en Heredia, una mujer anciana se le acercó. «Don Aurelio», dijo con voz temblorosa, «yo también lo vi». «¿Vio a quién, señora?» «Al forastero. Hace un mes, yo estaba en mi casa sola, llorando porque mi esposo había muerto y yo no tenía dinero para el funeral. Y alguien tocó mi puerta. Era un hombre descalzo con ropa rasgada. Me preguntó si necesitaba ayuda, le conté mi situación, y él me dio un sobre con dinero, exactamente lo que necesitaba para el funeral, y cuando le iba a agradecer había desaparecido. Simplemente desaparecido». Don Aurelio sintió ese escalofrío sagrado de nuevo. «Señora, ¿cómo eran sus ojos?» «Brillantes, como si tuviera luz dentro de ellos». «Era él», susurró don Aurelio. «Era Jesús». La mujer asintió, llorando. «Lo sé, y quería que usted supiera que no está loco, que yo también lo vi, que Jesús realmente está caminando entre nosotros». Esa noche, don Aurelio no pudo dormir. Se sentó en su porche bajo las estrellas, procesando todo. Jesús no solo lo había visitado a él, había visitado a María José en la escuela. Probablemente había respondido las oraciones de Valeria de alguna manera invisible. Había ayudado a una viuda con el funeral de su esposo. ¿Cuántas personas más había tocado? ¿Cuántos milagros silenciosos estaba realizando? Don Aurelio miró hacia el cielo estrellado. «Señor», susurró, «úsame, usa mi historia, usa mi vida, para que otros sepan que tú estás aquí, que nunca nos has abandonado, que todavía caminas entre nosotros, tocando, sanando, restaurando». El viento sopló suavemente, llevando el aroma de café y tierra mojada, y don Aurelio sintió, más claramente que nunca, la voz de Dios en su espíritu. Tu obediencia esa mañana, dar cuando no tenías, abrió puertas de milagros no solo para ti, sino para muchos. Porque cuando mi pueblo da con fe, yo respondo con abundancia, y esa abundancia no es solo para ellos, sino para que fluya a otros. Tú eres un canal, Aurelio, un canal de mi gracia. Don Aurelio lloró de gratitud, entendiendo finalmente el propósito completo de su milagro. No era solo sobre él, era sobre comenzar un movimiento de fe, generosidad y milagros que tocaría a cientos, tal vez miles de personas. Era sobre mostrar al mundo que Dios todavía estaba activo, presente, poderoso, y que todo comenzó con un viejo lechero muriendo que dio 4 litros de leche a un forastero. Has sido testigo de algo que no puedes explicar naturalmente. Un momento donde Dios intervino de manera sobrenatural en tu vida o en la vida de alguien que conoces. Queremos saber. Comparte tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser la chispa de fe que alguien necesita hoy. 3 años después. Agosto de 2024. Don Aurelio Campos, ahora de 79 años, se despertó en su habitación ampliada. A través de la ventana, podía ver el establo que ahora albergaba 20 vacas. Podía ver la planta de procesamiento que funcionaba como reloj suizo. Podía ver los 3 camiones con el logo Leche Don Aurelio estacionados listos para el reparto del día. Se levantó sin dolor, completamente sano. El cáncer nunca había regresado. Los doctores le hacían exámenes cada 6 meses y cada vez quedaban asombrados. No había ninguna evidencia de que alguna vez hubiera tenido cáncer. Caminó al comedor. Roberto ya estaba allí, tomando café, revisando facturas. «Buenos días, papá». «Buenos días, hijo». «Mira esto». Roberto le mostró una hoja de papel. «Ayer repartimos 500 litros gratis. 50 familias recibieron leche sin costo, y aún así tuvimos ganancias de 2 millones de colones en la semana». Don Aurelio sonrió.
En 3 años, Leche Don Aurelio se había convertido en una marca reconocida nacionalmente. Distribuían en todo Costa Rica, empleaban a 30 personas, producían 1000 litros diarios. Los ingresos mensuales alcanzaban los 20 millones de colones. Pero más importante, habían regalado más de 100.000 litros de leche en esos 3 años. 100.000 litros que alimentaron a miles de niños, ancianos, familias necesitadas. Y con cada litro regalado iba una tarjeta contando la historia. Esta leche es gratis, porque un día un viejo lechero dio leche a un forastero que resultó ser Jesús. La historia se había vuelto legendaria. Algunos la creían literalmente, otros la tomaban como parábola, pero todos se conmovían por ella. Don Aurelio desayunó con Roberto, luego salió al establo. Manchada y Canela, ahora de 15 y 14 años respectivamente, seguían vivas, aunque ya no producían leche. Don Aurelio las había mantenido porque fueron fieles cuando nadie más lo era. Las acarició como cada mañana. «Buenos días, mis viejas. ¿Cómo amanecieron?» Manchada mugió suavemente, reconociendo su voz. «Hoy es un día especial», les dijo don Aurelio. «Hace exactamente 3 años que Jesús me visitó. 3 años desde el milagro. Había decidido celebrar el aniversario de una manera especial. Ese día, 15 de agosto, Día de la Virgen de los Ángeles, Leche Don Aurelio regalaría 1000 litros. 1000 litros distribuidos en escuelas, orfanatos, asilos, iglesias. El regalo más grande que habían hecho. Y don Aurelio personalmente haría las entregas más importantes. A las 9 de la mañana, la familia completa se reunió para una oración especial en el oratorio que don Aurelio había expandido. Sus 4 hijos, sus 4 nueras, sus 9 nietos, ahora de 6 a 15 años, todos de rodillas. «Señor», oró don Aurelio, «hace 3 años me diste vida cuando yo estaba muriendo. Me diste familia cuando estaba solo. Me diste prosperidad cuando era pobre. Hoy, en este aniversario, te devuelvo gloria. Todo lo que tenemos es tuyo. Úsalo como quieras. Y si alguna vez volvemos a verte caminando en forma humana, ayúdanos a reconocerte». Comenzaron las entregas. Don Aurelio, Roberto y Marta tomaron uno de los camiones. Carlos y Luis tomaron otro. Los nietos más grandes ayudaron a cargar. La primera parada era la escuela donde estudiaba María José, la niña que también había sido sanada. Ahora tenía 11 años, completamente sana, sin rastro de leucemia. Corría y jugaba como cualquier niña normal. Cuando don Aurelio llegó, María José corrió a abrazarlo. «Don Aurelio, feliz aniversario del milagro». «Gracias, pequeña». «¿Cómo estás?» «Perfecta. Los doctores dicen que estoy perfectamente sana, que es un milagro médico». «Lo es, hija, un milagro de Dios». Entregaron 200 litros a la escuela. Los niños aplaudieron. La directora lloró de gratitud. La segunda parada era el Hospital San Juan de Dios. El doctor Soto los esperaba. Valeria, ahora de 19 años, estaba con él. Había terminado la secundaria, había empezado la universidad, estudiaba medicina para ayudar a otros como don Aurelio, y Jesús me ayudaron a mí. «Don Aurelio», dijo Valeria abrazándolo, «nunca podré agradecerle suficiente. Usted me dio esperanza cuando yo no tenía ninguna. No fui yo, hija, fue Dios. Lo sé, pero usted fue el instrumento que Él usó. Entregaron 100 litros al hospital, específicamente para la sala de oncología pediátrica. Niños con cáncer recibirían leche gratis durante un mes, y cada caja de leche incluía la historia impresa. Mientras don Aurelio caminaba por los pasillos del hospital, varias enfermeras lo reconocieron. Algunas le pidieron autógrafos, otras le pidieron que orara por pacientes. Él nunca se negaba. En un cuarto,
Una madre lloraba junto a la cama de su hijo de 8 años con leucemia avanzada. Don Aurelio entró con permiso de la enfermera. «Señora, mi nombre es Aurelio Campos». La mujer levantó la vista, reconociéndolo. Usted es el lechero del milagro». «Sí, señora, y vine a orar por su hijo, si me lo permite». La mujer asintió desesperadamente. Don Aurelio puso su mano en la frente del niño dormido y oró. Oró con la misma fe con la que había orado por Valeria. Oró creyendo que Dios podía hacer otro milagro. No vio nada visible pasar, pero sintió, como había sentido varias veces en los últimos 3 años, la presencia de Dios como calor en su pecho. «Tenga fe, señora», dijo cuando terminó. «Dios no ha terminado con su hijo todavía». La mujer lo abrazó, llorando. «Gracias, gracias». Cuando don Aurelio salió del cuarto, el doctor Soto lo esperaba en el pasillo. «Don Aurelio, ¿sabe cuántas veces he visto esa escena en los últimos 3 años? Madres desesperadas pidiendo que ore por sus hijos. Muchas, cientos. ¿Y sabe qué? He documentado 23 casos en este hospital de niños con cáncer que entraron en remisión inesperada después de que usted oró por ellos. 23. No todos sobrevivieron, pero 23 tuvieron remisiones que médicamente no podemos explicar». Don Aurelio sintió lágrimas en sus ojos. «Dios es fiel, lo es, y lo está usando a usted de maneras que tal vez ni siquiera entiende completamente». Las entregas continuaron durante todo el día. Escuelas, orfanatos, asilos, iglesias. 1000 litros repartidos, 1000 litros que alimentarían a miles de personas. Cuando el sol comenzaba a ponerse, don Aurelio pidió a Roberto que lo llevara a un último lugar, el camino donde todo comenzó. Se estacionaron en el mismo lugar exacto donde 3 años atrás había encontrado al forastero. Don Aurelio bajó de la camioneta y se paró en medio del camino. Miró hacia las montañas. El sol se ponía detrás de ellas, pintando el cielo de naranja y morado. Las cigarras cantaban en los árboles. El mundo era pacífico, hermoso. «Señor», dijo don Aurelio en voz alta, «si estás escuchando, si estás cerca, quiero agradecerte por estos 3 años de vida extra, por mi familia restaurada, por el negocio que nos permite dar a otros, por cada milagro que has hecho a través de mí. Gracias». Esperó, casi esperando que el forastero apareciera de nuevo. No apareció, pero don Aurelio sintió algo igual de poderoso, la presencia de Dios, sin forma visible. Una presencia que llenaba el aire, que hacía que cada respiración fuera como inhalar amor puro. Roberto, que había bajado de la camioneta y estaba de pie junto a su padre, sintió algo también. «Papá», susurró, «¿lo sientes?» «Sí, hijo, lo siento. Es él, no visible esta vez, pero está aquí. Siempre ha estado aquí». Permanecieron allí en silencio durante varios minutos, simplemente estando presentes en ese lugar sagrado. Finalmente, don Aurelio habló de nuevo. «¿Sabes qué aprendí en estos 3 años, hijo? Que Jesús no solo apareció ese día porque yo di leche, apareció porque yo di con un corazón puro, sin esperar nada a cambio, cuando yo mismo no tenía nada. Dio porque ese es el lenguaje que Dios entiende mejor. Dar sin medir, amar sin condiciones, servir sin recompensa esperada. Y Él te recompensó multiplicado», añadió Roberto. «Sí, pero no fue la recompensa lo que importó. Fue aprender que Dios ve, siempre ve. Ve cada acto de bondad, cada sacrificio silencioso, cada generosidad escondida, y responde, tal vez no siempre con un milagro tan dramático como el mío, pero siempre responde». Roberto abrazó a su padre. «Gracias, papá, por enseñarnos eso, por mostrarnos cómo vivir». Regresaron a la finca cuando ya era de noche.
La familia completa los esperaba con una cena especial. Continuar 15-16 para celebrar el aniversario del milagro. Comieron juntos, 17 personas alrededor de una mesa que 3 años atrás solo tenía un lugar ocupado. Rieron, contaron historias, dieron gracias. Después de cenar, los nietos pidieron a don Aurelio que contara la historia de nuevo. Aunque la habían escuchado cientos de veces, nunca se cansaban, así que don Aurelio la contó una vez más, con los mismos detalles que siempre incluía: el dolor del cáncer, la soledad del abandono, el encuentro con el forastero, los ojos que brillaban como soles, el calor en su abdomen, el tumor desapareciendo, los bidones llenándose solos, el dinero y el documento notarial, la llamada de Roberto, la familia regresando. Los nietos escuchaban con los ojos muy abiertos, aunque conocían cada palabra. «Abuelo», preguntó el más pequeño, de 6 años, «¿crees que Jesús vuelva a aparecer algún día?» Don Aurelio sonrió. «Hijo, Jesús nunca se fue. Está aquí ahora mismo, invisible pero presente, en cada acto de amor que hacemos, en cada persona que ayudamos, en cada momento de generosidad. Jesús está allí». «¿Cómo lo sabes?» «Porque Jesús dijo: lo que hicieron por el más pequeño de mis hermanos, por mí lo hicieron». Así que cada vez que damos leche gratis, estamos dando leche a Jesús. Cada vez que alimentamos a un niño hambriento, estamos alimentando a Jesús. Él está en cada persona necesitada que encontramos. El niño asintió, procesando esto con su mente de 6 años. Entonces, ¿nosotros también podemos encontrar a Jesús? Sí, hijo, cada día, en cada persona que necesita ayuda. Esa noche, cuando todos se habían ido a dormir, don Aurelio salió una última vez al porche. Las estrellas brillaban sobre las montañas costarricenses. Manchada mugió suavemente desde el establo. Todo estaba en paz. Don Aurelio se sentó en su mecedora, la misma donde se había sentado 3 años atrás pensando que moriría solo, y miró hacia el cielo. «Señor», susurró, «no sé cuánto tiempo más me darás. Tal vez 1 año, tal vez 10, tal vez 20. Pero sin importar cuánto tiempo sea, prometo usar cada día para glorificarte, para dar como tú me diste, para amar como tú me amaste, para servir como tú me serviste». El viento sopló suavemente, trayendo el aroma familiar de café y tierra mojada. Y en ese viento, don Aurelio sintió la voz de Dios una vez más. «Bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré». Don Aurelio cerró los ojos, sintiendo una paz que sobrepasaba todo entendimiento. Su vida, que había sido marcada por tanto dolor, tanta pérdida, tanto abandono, ahora estaba llena de propósito, familia y el amor de Dios. Todo porque un día, muriendo de cáncer, decidió dar 4 litros de leche a un forastero. Y ese forastero era Jesús. Llegamos al final de esta historia, hermanos, pero quiero preguntarte algo personal. ¿Qué harías tú si Jesús apareciera frente a ti en este momento? ¿Estás viviendo de manera que lo reconocerías? Don Aurelio reconoció a Jesús porque su corazón estaba preparado para dar incluso cuando no tenía nada. ¿Está tu corazón preparado? Déjanos tu reflexión en los comentarios, y si esta historia te ha bendecido, compártela con alguien que necesite ser recordado de que Dios todavía hace milagros. Suscríbete al canal para más historias de fe que transforman vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y recuerda, Jesús camina entre nosotros. Mantén tus ojos abiertos, tu corazón generoso y tal vez, tú también lo encuentres en el camino. Hasta la próxima historia y que la paz de Cristo esté contigo siempre.